Les habla desde La Habana Reinaldo Escobar, con el propósito de comentarles en cómo lo viví los acontecimientos que más me han impactado a lo largo de estos últimos 65 años. Estas no son mis memorias, aunque sean memorias mías. Esta última semana de octubre es recordada por situaciones bélicas. En primer lugar, lo que en 1962 se dio a llamar la crisis de octubre, donde estuvimos a punto de la Tercera Guerra Mundial, y el primer enfrentamiento que en la isla de Granada tuvieron los soldados cubanos con los soldados estadounidenses, en una última semana de octubre como esta, pero de 1983. Estos son los temas que evocaré en este viernes. No sean ilusiones, no voy a hacer revelaciones, solamente voy a contar cómo lo viví. No tengo nada nuevo que aportar sobre ese acontecimiento que se ha denominado en algunos lugares crisis de los misiles y aquí crisis de octubre. No puedo explicar desde aquí cuál era la capacidad de alcance que tenían esos cohetes que portaban una ojiva nuclear. Dicen que estaban apuntando hacia diferentes lugares del territorio norteamericano, que llegaron secretamente en buques, que fue un avión espía norteamericano que los descubrió, que bueno, las conversaciones, toda esa larga historia. Pero yo no tuve nada que ver con eso. Porque yo, Reinaldito, todavía era un muchacho de 15 años, en 1962, yo estaba participando en una gran campaña que se desató en Cuba para que los jóvenes fueran a hacer el primer gran trabajo voluntario que hizo la juventud cubana, que fue la recogida de café en las montañas de Oriente. Recuerdo que estábamos un grupo de jóvenes en una pequeñita brigada móvil que se movía para ver los lugares a recoger el café que había quedado sin cosechar. Y bueno, pues yo me enfermé, y como me enfermé, pues tuve que bajar, como decimos, bajar de las montañas al pueblo. Me recuerdo que había cierta atmósfera rara que yo no entendía de qué se pasaba. Pero llegué al poblado de Guisa, allá en las montañas oriente, y me vi la necesidad de ir a un baño. En ese momento todavía existían negocios privados, no había ocurrido la ofensiva revolucionaria, y este era un bar más o menos particular. Y pedí permiso, fui al baño. Y allí fui sentado en el lugar que ustedes se imaginan donde estaba sentado. Vi que delante de mí había un clavo y en ese clavo había pegados unos papeles de periódico, que es lo que se usa para la higiene personal en esos casos. Y ahí empecé a mirar lo que estaba muy curioso porque estaban en orden de aparición los hechos, ¿no? Y de pronto veo que estaba una foto del señor Fidel Castro con su mano extendida, señalando el número, la mano extendida como 5, ¿no? Señalando los 5 dedos, y decía los 5 puntos de Cuba. Y decía, ¿y esto qué rayo es? Yo no sabía nada de lo que estaba pasando. Para resumir, estos 5 puntos que planteaba el señor Fidel Castro implicaban que se terminara el embargo, lo que él llamaba el bloqueo económico y todas las medidas de presión comercial y económica que Estados Unidos ponía sobre Cuba, el cese de todas las actividades subversivas. Era su intención de que las actividades subversivas que pasaban dentro del país eran culpa de los Estados Unidos, el cese de los ataques piratas, el cese de las violaciones de nuestro espacio aéreo y, ni más ni menos, la retirada de la base naval de Guantánamo y su devolución al Estado cubano. Esas eran las condiciones que él ponía para aceptar la retirada de estos cohetes de mediano alcance que amenazaban la seguridad de los Estados Unidos. Para su desgracia no fue así, como todo el mundo sabe. El señor Nikita Khrushchev tomó la decisión de unilateralmente y sin consultarlo a él retirar estos cohetes a cambio de que el gobierno de Estados Unidos se comprometiera a no invadir la isla y también que Estados Unidos retirara unas bases militares que tenía, si no me equivoco, en Turquía, que era cerca de su territorio. Así Fidel Castro se quedó con sus 5 puntos sin que nadie le hiciera caso. Pues aquellas demandas tuvieron un destino similar al del papel que yo tenía delante de mí aquel día. En aquella incómoda posición estaba este inocente muchacho enterándose de lo que pasaba. Así viví yo la llamada crisis de octubre.
En una última semana de octubre como esta, pero de 1983, los Estados Unidos invadieron la pequeña isla de Granada a 2.000 kilómetros de Cuba. Este suceso no estaría registrado como parte de la historia de Cuba si no fuera porque allí, en esa isla, había un nutrido grupo de cubanos que participaban de la construcción de un aeropuerto. Cuando se produce la invasión, el señor Fidel Castro dio la orden de enfrentar a los soldados norteamericanos. Envió al frente de esta misión a un coronel de apellido Tortoló y dio la orden de que teníamos que resistir hasta el último hombre para impedir que los norteamericanos se apoderaran de la isla. Más o menos esa es la historia. Lo traigo aquí en este espacio porque justamente en esos tiempos yo estaba trabajando en la construcción del edificio donde hoy vivo, en ese sistema de microbrigadas que ya he mencionado en otras ocasiones. Y dos compañeros nuestros habían sido seleccionados o se habían ellos mismos propuesto para trabajar en la construcción de aquel aeropuerto en Granada. Estoy hablando de, para decir sus nombres sencillos, de Fidelito y el Gordo Caballero. Dos muchachos buenísimos, gente chévere, que estaban ahí esforzándose para que su familia tuviera una casa y dieron el paso al frente para cumplir esta misión internacionalista de construir un aeropuerto en el hermano pueblo de Granada. Esa es la leyenda del asunto. Pero ¿qué ocurrió? Que un buen día estamos nosotros en el comedor de la microbrigada a la hora del almuerzo, mirando el noticiero del mediodía, y aparece el locutor oficial de este espacio a dar la terrible noticia de que los últimos cubanos que estaban combatiendo frente a las tropas norteamericanas habían muerto heroicamente envueltos en la bandera cubana. Eso no se lo olvida a nadie que lo vivió. Yo lo vi así, y eran nuestros amigos, y de pronto se armó una conmoción tremenda. ¿Y qué vamos a hacer? Han matado a nuestros compañeros allá. Bueno, pues ese día se suspendieron las actividades, nos dividimos en dos grupos y fuimos a visitar a la familia de Fidelito y del Gordo, a decirles que nada, que estábamos con ellos, que había que apoyarlos y que no se preocuparan, que el apartamento que estaban construyendo estos muchachos estaba asegurado, que eso no fallaba. Por suerte, aquella terrible noticia era falsa, era parte del guión propagandístico que se había elaborado con anticipación. Y nada, Fidelito y el Gordo regresaron a Cuba. Vimos por la televisión cuando fueron recibidos directamente por el señor Fidel Castro, que los abrazaba, que le daba la mano, y ellos lo miraban con una cara tremenda, ¿no? Y luego nos hicieron las historias. Fidelito nos contó cómo fue que él estaba en el grupo de las personas que entraron a la embajada soviética, dirigido por el coronel Tortoló. La embajada le pidió como exigencia para entrar que tenían que dejar las armas, la dejaron en un closet, allí se escondieron hasta que todo terminó. Esa es una historia tremenda. Y el Gordo ni hablar, el Gordo fue a los cañones con los demás constructores a defenderse, y vio que los marines venían caminando hacia ellos, tenían la orden de no disparar hasta que no dispararan los marines. Y claro, cuando llegó un momento en el que tenían un fusil en la cabeza diciéndole que se entregaran, y bueno, pues fueron apresados. Todos ellos habían salido corriendo de los albergues tratando de cargar la pacotilla que pudieran salvar, porque podía ser el final de todo. La pacotilla es esas cosas que la gente compra para llevar a su familia. Entonces, en el momento en el que detienen al Gordo, pues empiezan a registrar los marines gigantescos que estaba ahí en esa operación, y lo toca por aquí, lo toca por allá, y cuando le toca el bolsillo trasero, se queda así como que tú tienes aquí, ¿no? Y mete la mano. ¿Y qué sacó el marine? Bueno, pues sacó unos pequeños bloomers de niña que el Gordo había podido salvar de la catástrofe para quizás tener la oportunidad de entregárselo a su hija. El marine le dijo, excuse me, y le devolvió aquel tesoro. Esa es una historia fantástica. Así me despido.
esperando encontrarme con ustedes aquí en Como lo viví cada viernes de este 2024.